¿Te has preguntado una vez si estamos solos en este universo tan grande? Ah, sí, muchas veces. Hoy nos vamos a sumergir en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Me encanta. Exploraremos proyectos como SETI at Home, Sí. el Allen Telescope Array, Ajá. y analizaremos señales enigmáticas como la señal wow Ese es un clásico. y la más reciente, BAC1. Ah, sí, he oído hablar de esa. Prepárate para un viaje fascinante a través del cosmos, porque hoy nos adentramos en el apasionante mundo de SETI. Estoy listo. Cuando hablamos de SETI, hablamos de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Exacto. Para entenderlo mejor, me gustaría empezar con la famosa señal WOW, una señal de radio detectada en 1977, que hasta el día de hoy no tiene una explicación definitiva. Es un misterio. ¿Qué te parece? Es como si el universo nos hubiera susurrado un hola y luego se hubiera quedado en silencio. La señal wow sigue intrigando a los científicos. Totalmente. Pero para entender realmente lo que buscamos, hay que hablar de los métodos que utiliza SETI. Imagina radiotelescopios gigantes apuntando al cielo, capturando señales de radio provenientes de las profundidades del espacio. ¡Wow! Los científicos analizan estas señales buscando patrones que no puedan ser explicados por fenómenos naturales. Espera. Eso significa que podríamos estar escuchando transmisiones de radio alienígenas sin darnos cuenta. Es una posibilidad. Es alucinante. Y pensar que la NASA ya estaba involucrada en proyectos SETI en los años 70. Fue una película de ciencia ficción, ¿verdad? Es cierto, pero es ciencia real. Increíble. Y hablando de proyectos pioneros, no podemos olvidar SETI at Home. Claro. Millones de personas de todo el mundo contribuyeron con sus computadoras personales ¿En serio? para analizar datos del radiotelescopio de Arecibo. Wow. En 2006, SETI at Home alcanzó la increíble cifra de 310 teraflops de potencia de procesamiento. 310 teraflops. Para serte honesto, no tengo ni idea de lo que significa eso. Es una cantidad enorme. Nah. Para que te hagas una idea, en ese momento era como tener el segundo ordenador más potente del mundo, formado por miles de ordenadores domésticos conectados. No me digas. Lamentablemente, el proyecto SETI at Home tuvo que cerrar en 2020 después de que el radiotelescopio de Arecibo sufriera daños irreparables. No, qué pena, parecía un proyecto tan prometedor. ¿Y ahora qué? ¿Se ha detenido la búsqueda de inteligencia extraterrestre? No, para nada. Ah, bueno. De hecho, hay otros proyectos en marcha. Ok. Por ejemplo, en California tenemos el Allen Telescope Array, Ajá. un conjunto de radiotelescopios diseñado específicamente para la búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre. Lo interesante del ATA es que puede realizar múltiples tareas, observar diferentes partes del cielo y analizar datos al mismo tiempo. Eso significa que el ATA es más rápido y eficiente en la búsqueda de señales. Sin duda. Increíble. Oye, cambiando de tema, he oído hablar de una señal llamada Belle LC1. Sí, Dicen que proviene de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. es esto cierto. Sí, la señal BLC1 ha generado mucho interés en la comunidad científica. Interesante. Aunque su origen aún no está confirmado, el hecho de que provenga de Próxima Centauri, una estrella con un planeta potencialmente habitable, la convierte en un hallazgo muy intrigante. Espera un segundo. Un planeta potencialmente habitable. Estamos hablando de un planeta que podría albergar vida. Es una posibilidad. Esto es demasiado emocionante. ¿Qué más sabemos sobre esta señal? Bueno, hay que ser cautelosos. Claro. Aún es pronto para sacar conclusiones definitivas. Los científicos están analizando cuidadosamente la señal BLC1 para determinar si realmente es artificial o si se trata de algún tipo de interferencia. Entiendo. La señal BLC1 nos recuerda que la búsqueda de vida extraterrestre está llena de misterios y sorpresas. Pero esta búsqueda no es algo nuevo, ¿sabías? La idea de que podríamos no estar solos en el universo ha fascinado a la humanidad durante siglos. Es verdad, es verdad. Ahora que lo mencionas, recuerdo haber leído sobre filósofos griegos que especulaban sobre la existencia de otros mundos. Exacto. Ya en la antigua Grecia, pensadores como Epicuro y Demócrito se planteaban la posibilidad de que existieran infinitos mundos habitados. Ya. Y durante el Renacimiento, Sí. figuras como Giordano Bruno defendieron la idea de un universo infinito, con innumerables soles y planetas. Esas ideas eran realmente revolucionarias para su época. Me imagino que la invención del telescopio debió de impulsar aún más la búsqueda de vida extraterrestre. Sin duda, el telescopio nos permitió observar el cosmos con mayor detalle. Y a partir del siglo XIX, Sí. científicos como Percival Lowell creyeron haber encontrado evidencia de canales artificiales en Marte, Canales artificiales. aunque luego se demostró que no eran tales. Esta idea despertó la imaginación del público y alimentó la fascinación por la vida en el planeta rojo.
Es curioso cómo la idea de vida en Marte ha persistido a lo largo de los años. Pero ¿cuándo podemos decir que la búsqueda de vida extraterrestre se convirtió en un esfuerzo científico organizado? Un momento clave fue el proyecto OSMA en 1960, Ajá. liderado por Frank Drake. Este proyecto utilizó un radiotelescopio para buscar señales de radio artificiales, provenientes de dos estrellas cercanas, Tau Ceti y Epsilon Eridani. ¿Y encontraron algo? Aunque no se detectaron señales concluyentes, el proyecto OSMA marcó un hito, al demostrar que era posible utilizar radiotelescopios para buscar señales de civilizaciones extraterrestres. Es fascinante pensar que ese fue el punto de partida de la era moderna de SETI. Y desde entonces la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, ¿verdad? Absolutamente. Hoy en día la búsqueda de vida extraterrestre se lleva a cabo a nivel global, con la participación de científicos de todo el mundo. Wow. Y utilizando una amplia gama de tecnologías, desde radiotelescopios terrestres hasta telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb. Increíble. Estamos explorando el universo con una profundidad sin precedentes. Hablando de James Webb, recuerdo haber leído sobre su capacidad para analizar las atmósferas de exoplanetas. Sí, ¿Podría esto ayudarnos a encontrar indicios de vida? sí, el James Webb tiene la capacidad de detectar la composición química de las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas. Es interesante. Si encontramos biomarcadores. Es decir, moléculas que indican la presencia de vida. Sí, Estaríamos ante una evidencia muy sólida de que no estamos solos. eso sería un descubrimiento histórico. Pero, ¿y si no encontramos nada? ¿Significa eso que la vida es un fenómeno único en el universo? No necesariamente. El hecho de que no hayamos encontrado vida extraterrestre todavía no significa que no exista. El universo es inmenso y apenas hemos comenzado a explorar una pequeña fracción del mismo. Es cierto, a veces olvido lo vasto que es el universo. ¿Qué es que algún día llegaremos a encontrar vida inteligente ahí fuera? Es una pregunta difícil de responder, pero lo que sí puedo decirte es que la búsqueda en sí misma es valiosa. Cada nuevo descubrimiento, cada señal intrigante, nos acerca un poco más a comprender nuestro lugar en el cosmos. Es asombroso pensar en la inmensidad del universo y todas las posibilidades que existen. Pero, ¿qué pasaría si realmente encontráramos una civilización extraterrestre? Es una pregunta que ha inspirado innumerables historias de ciencia ficción. Sí. Pero, ¿cómo sería la realidad? Esa es una pregunta que nos lleva a un territorio fascinante. Sin duda. ¿Las implicaciones de un contacto con una civilización extraterrestre serían enormes? ¿Cambiaría nuestra comprensión del universo, nuestra historia, nuestra filosofía, todo? Imagínate, de repente recibimos una señal, una prueba irrefutable de que no estamos solos. ¿Cómo crees que reaccionaría la humanidad? Es difícil predecir con certeza, Claro. pero seguramente habría una mezcla de emociones. Asombro, emoción, tal vez incluso miedo. Algunos podrían sentir una profunda conexión, un sentimiento de hermandad cósmica, Ya. mientras que otros podrían sentir una amenaza. Entiendo. Es como si de repente tuviéramos que replantearnos todo lo que sabemos sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Y luego está la cuestión de la comunicación. ¿Cómo nos comunicaríamos con una civilización tan diferente? Esa es una de las grandes preguntas que los científicos ya están considerando. Ah, sí. Se han propuesto diferentes métodos, desde lenguajes matemáticos universales hasta el envío de imágenes o música. La idea es encontrar un terreno común, algo que podamos compartir a pesar de nuestras diferencias. Es fascinante pensar en las posibilidades. ¿Y qué hay de los riesgos? ¿Podría una civilización extraterrestre ser hostil? Esa es una posibilidad que no podemos ignorar. En la ciencia ficción hemos visto muchos ejemplos de invasiones alienígenas. Es verdad. Pero la realidad podría ser muy diferente. Una civilización capaz de viajar entre las estrellas probablemente sería muy avanzada, tanto tecnológica como culturalmente. No sabemos cuáles serían sus intenciones, pero es importante ser cautelosos. Cierto. El contacto con una civilización extraterrestre plantearía muchas preguntas éticas y filosóficas. Totalmente. Tenemos derecho a contactar con ellos sin su consentimiento. Buena pregunta. ¿Cómo protegernos de posibles riesgos? ¿Y qué impacto tendría en nuestra sociedad, nuestras creencias, nuestra forma de vida? Son preguntas complejas que requieren un debate a nivel global. La búsqueda de vida extraterrestre nos desafía, no solo como científicos, sino como especie. Nos obliga a reflexionar sobre quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el universo y cómo queremos interactuar con lo desconocido. Es increíble como una sola pregunta. ¿Estamos solos? Timay puede abrir tantas puertas y llevarnos a explorar tantos temas fascinantes. Y aunque aún no tenemos la respuesta, la búsqueda en sí misma nos enriquece, nos impulsa a aprender, a crecer, a ampliar nuestros horizontes. Así es. La búsqueda de vida extraterrestre es un viaje de descubrimiento, un viaje que nos lleva a las profundidades del cosmos y también a las profundidades de nosotros mismos.
Y quién sabe, tal vez algún día, en un futuro no muy lejano, tengamos la respuesta a esa pregunta que nos ha cautivado durante tanto tiempo. Bueno, ha sido un viaje increíble a través del apasionante mundo de SETI. Hemos aprendido sobre proyectos pioneros, señales enigmáticas, tecnologías de vanguardia y las profundas implicaciones que tendría el contacto con una civilización extraterrestre. Espero que esta inmersión haya despertado tu curiosidad y te haya inspirado a seguir explorando los misterios del universo. Sin duda. Y gracias a todos por acompañarnos en esta fascinante aventura. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola a todos. Hoy vamos a explorar un concepto que ha fascinado e inquietado a pensadores durante siglos, el fin de la historia. Ajá. ¿Se imaginan un mundo donde la historia simplemente termina? Suena un poco a película de ciencia ficción, ¿verdad? Okay. Pero la idea de que la historia tiene un punto final. Claro. Una culminación no es nueva. Yeah. De hecho, se remonta al siglo XIX. Ajá. Con la compleja filosofía de Hegel. Exacto. Y hoy vamos a navegar por las olas de esta idea desde sus orígenes en el pensamiento de Hegel hasta cómo ha sido interpretada a lo largo de la historia. Incluso nos toparemos con un filósofo que creía que la historia ya había terminado en 1806. Prepárense para un viaje fascinante porque desentrañar el fin de la historia nos llevará a cuestionar nuestras propias ideas sobre el progreso, la sociedad e incluso la naturaleza humana. Empecemos por el principio, con Hegel y su concepto del fin de la historia. Claro. Para aquellos que no estén familiarizados con su filosofía. Que reconozco puede ser bastante densa. Sí. ¿Podrías darnos una explicación accesible? Claro que sí. Para entender a Hegel hay que imaginar la historia como un río que fluye, un río que llamaba espíritu o razón. Bien. Este río no avanza de forma aleatoria, sino que busca su propia realización, un estado de completa libertad y racionalidad. Entonces, el fin de la historia, para Hegel, sería como la desembocadura de este río. Exactamente. Un punto donde la razón y la libertad se materializan completamente en la sociedad. Exactamente. Pero ojo que para Hegel el fin no era un abrupto, se acabó. Ya. Lo veía más como una culminación, un estado de plenitud. Y aquí es donde me surge una duda. ¿Cómo se supone que sería esa sociedad en su estado de plenitud? Esa es la pregunta. Una utopía sin conflictos. Esa es la pregunta del millón. Un mundo perfecto. Y es donde las interpretaciones de Hegel comienzan a divergir. Claro. Algunos lo imaginan como una sociedad ideal. Otros como un estado de estancamiento donde el progreso se detiene. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo visualizarías ese fin de la historia? Difícil pregunta. Quizás me inclinaría a pensar en un equilibrio donde los grandes conflictos ideológicos se han resuelto y se alcanza una estabilidad social y política. Pero claro, es pura especulación. Lo interesante es que a partir de Hegel, otros pensadores se apropiaron de este concepto y lo llevaron por caminos inesperados. Sí. Uno de los más llamativos es Alexander Kojève, un filósofo del siglo XX que le dio una vuelta radical a la idea. Ah, sí. Kojève que afirmaba que la historia había terminado con Napoleón. Cuéntanos más sobre esa interpretación tan peculiar. Kojève sostenía que la victoria de Napoleón en la batalla de Jena en 1806 representaba el triunfo definitivo del Estado racional y el sistema legal moderno, la culminación de los ideales de la Revolución Francesa. Interesante. Para él, ese preciso momento marcó el fin de la historia. Espera, o sea que para coger todo lo que ha pasado desde 1806 hasta hoy, desde las guerras mundiales hasta Internet, son solo notas al pie de página de un libro ya terminado. Exactamente. Y para ilustrarlo en una anécdota fascinante, se dice que Hegel presenció el desfile de las tropas Napoleón tras la batalla de Jena y al verlos pasar exclamó: ¡He ahí la razón a caballo! ¡Qué imagen tan poderosa! Aunque también un poco inquietante pensar que la historia podría haber terminado con un evento militar, ¿no te parece? Sin duda, la afirmación de Kojève genera muchas preguntas. Claro. ¿Puede un solo evento, por más trascendental que sea, marcar el fin de todo un proceso histórico? ¿Qué pasa con la evolución constante de las sociedades? Sí. Las nuevas ideas, los desafíos que enfrentamos. Y hablando de otras perspectivas, mencionaste a otro filósofo que tenía una visión diferente sobre el fin de la historia, Eric Weil.
¿Qué lo diferenciaba de Kojève? Pael, también estudioso de Hegel, no creía que la historia hubiera terminado en un sentido absoluto. Para él, el fin de la historia significaba la llegada de un estado racional, un sistema basado en la razón y la justicia, pero reconocía que la irracionalidad humana, la violencia, el sufrimiento, persistirían incluso en ese estado final. O sea que para Bailey la historia podía culminar en términos de organización social y política. Exacto. Pero la lucha interna del ser humano seguiría presente. Exactamente. La historia puede haber alcanzado su fin en un nivel, pero en otro, la complejidad de la naturaleza humana con sus luces y sombras seguiría su curso. Claro. Bueno. Si recapitulamos, hemos visto cómo la idea del fin de la historia ha sido interpretada de maneras muy diversas, desde la visión idealista de Hegel hasta la interpretación radical de Kojève, pasando por el enfoque más realista de Bailey. Y ahora nos adentramos en el siglo XX, una época marcada por grandes convulsiones. Y cambios radicales. ¿Cómo encaja el concepto del fin de la historia en este contexto? Bueno, en el siglo XX, y especialmente tras la caída del muro de Berlín, la idea del fin de la historia vuelve a tomar fuerza esta vez de la mano de Francis Fukuyama. Así. Fukuyama y su famoso libro, El fin de la historia y el último hombre, que causó tanto revuelo en los años 90. Recuerdo haber leído sobre él en la universidad. Fukuyama, escribiendo justo cuando el mundo presenciaba el colapso del bloque soviético, argumentó que la democracia liberal había triunfado de forma definitiva. Para él, este era el punto culminante de la historia, el modelo que se impondría a nivel global. Su libro se convirtió en un bestseller y muchos lo vieron como un profeta del nuevo orden mundial. Pero acertó Fukuyama en su predicción. ¿Vivimos realmente en el fin de la historia? Esa es la gran pregunta. Si bien es cierto que la democracia se expandió en las décadas posteriores a la Guerra Fría, la historia no se detuvo como Fukuyama parecía sugerir. Nuevos conflictos como la Guerra del Golfo y las guerras en la ex Yugoslavia demostraron que las tensiones geopolíticas y las luchas por el poder seguían muy vigentes. Y no podemos olvidar el resurgimiento de nuevas formas de autoritarismo. Exacto. El fundamentalismo, que desafían directamente la idea de un mundo unificado bajo la democracia liberal. Parece que Fukuyama se dejó llevar por el optimismo del momento histórico. Es posible que Fukuyama haya subestimado la complejidad de la historia. Su visión se ha criticado por ser simplista y eurocéntrica, ignorando las realidades y contradicciones del mundo no occidental. Es fascinante cómo la idea del fin de la historia genera tantas interpretaciones a veces contradictorias. Pareciera que cada época y cada pensador le dan un significado diferente. Y no olvidemos a aquellos que rechazan por completo la idea de un fin de la historia. Para estos pensadores, la historia es un proceso continuo impredecible sin un destino final predeterminado. Hablando de críticos, mencionaste algunos filósofos que cuestionaban la idea de un fin de la historia. ¿Podrías contarnos un poco más sobre sus argumentos? Claro que sí. Figuras como Jacques Derrida, por ejemplo, criticaron la idea de un fin de la historia por considerarla teleológica. Es decir, que asume que la historia tiene un propósito o una meta predefinida. Para Derrida, la historia es un proceso abierto contingente sin un guión preestablecido. Entonces, para Derrida, hablar de un fin de la historia sería como intentar forzar un cierre a un proceso. Que la naturaleza es abierto e impredecible. Exactamente. Y más allá de la crítica filosófica, también hay críticas históricas a la tesis de Fukuyama. Muchos historiadores argumentan que la historia no se mueve en línea recta hacia el progreso, sino que está llena de retrocesos, contradicciones y giros inesperados. O sea, que la historia no es un camino lineal hacia un destino final, sino un proceso complejo, dinámico, a veces caótico. Pensándolo bien, esta idea del fin de la historia me recuerda a los mapas antiguos, donde se dibujaban monstruos marinos en los territorios inexplorados. Tal vez el fin no es más que nuestra forma de intentar domar lo desconocido. Me gusta esa analogía. Y precisamente esa idea de la historia como un proceso complejo y multifacético nos lleva a cuestionar la validez de cualquier teoría que pretenda predecir su fin. Entonces, después de este recorrido por las diferentes interpretaciones del fin de la historia, ¿qué podemos concluir? Buena pregunta. ¿Es una idea obsoleta o aún tiene relevancia en el mundo actual? Hemos explorado las diferentes interpretaciones del fin de la historia, desde las visiones clásicas de Hegel y Kojève hasta las ideas más contemporáneas de Fukuyama y sus críticos. Hemos visto cómo este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios históricos y generando intensos debates. Claro.
Pero ahora la pregunta que nos queda es, Sí. ¿qué significa vivir en un mundo donde la historia no tiene un fin predefinido? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción del futuro. Si no hay un destino final escrito, si la historia no está predeterminada, entonces cada uno de nosotros juega un papel fundamental. Es decir, ya no podemos esperar pasivamente a que la historia nos lleve hacia un supuesto fin utópico o distópico. No. Somos nosotros con nuestras acciones, decisiones e ideas quienes vamos dando forma al curso de la historia. Exactamente. Y esto implica una gran responsabilidad, también una gran libertad. Claro. No estamos atados a un guión preestablecido, tenemos la capacidad de influir en el rumbo de la historia, de construir un futuro mejor o, por el contrario, de contribuir a su deterioro. Entonces, la idea del fin de la historia, aunque no la entendamos como un punto final literal, nos sirve como una herramienta para analizar críticamente el presente, para identificar los desafíos que enfrentamos y para buscar soluciones que nos permitan avanzar hacia un futuro más justo y sostenible. Precisamente, en lugar de buscar un fin estático, deberíamos enfocarnos en construir un futuro dinámico en constante evolución, donde la búsqueda de la libertad, la justicia y el bienestar humano sean los motores que impulsen la historia. Si Kokebe creía que la razón a caballo había marcado el fin de la historia, podríamos decir que hoy en día la razón cabalga lomos de algoritmos y tecnologías que aún no comprendemos del todo. Es este nuevo terreno donde se juega el futuro de la historia. Es una pregunta fascinante. Y la respuesta, como casi todo en la historia, no es sencilla. Claro. La tecnología sin duda juega un papel crucial en la configuración del mundo actual. Pero también lo hacen factores sociales, económicos, políticos y culturales. Lo que sí parece claro es que la historia no ha terminado, sigue escribiéndose cada día. Y depende de cada uno de nosotros contribuir a que esa historia sea una que valga la pena contar. Exacto. No podemos caer en la complacencia o la resignación pensando que la historia ya está escrita. Tenemos la obligación de participar activamente en la construcción del futuro. Un futuro que, si bien no tiene un fin definido, puede ser mejor que el presente. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión profunda en el concepto del fin de la historia. Espero que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas sobre este tema tan complejo y fascinante. Los invito a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir participando activamente en la construcción de un futuro mejor. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hola a todos. Hoy vamos a explorar un concepto que ha fascinado e inquietado a pensadores durante siglos: el fin de la historia. ¿Se imaginan un mundo donde la historia simplemente termina? Suena un poco a película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero la idea de que la historia tiene un punto final. Claro. Una culminación no es nueva. De hecho, se remonta al siglo XIX. Con la compleja filosofía de Hegel. Exacto. Y hoy vamos a navegar por las olas de esta idea desde sus orígenes en el pensamiento de Hegel hasta cómo ha sido interpretada a lo largo de la historia. Incluso nos toparemos con un filósofo que creía que la historia ya había terminado en 1806. Prepárense para un viaje fascinante porque desentrañar el fin de la historia nos llevará a cuestionar nuestras propias ideas sobre el progreso, la sociedad e incluso la naturaleza humana. Empecemos por el principio, con Hegel y su concepto del fin de la historia. Claro. Para aquellos que no estén familiarizados con su filosofía. Que reconozco puede ser bastante densa. Sí. ¿Podrías darnos una explicación accesible? Claro que sí. Para entender a Hegel hay que imaginar la historia como un río que fluye, un río que llamaba espíritu o razón. Bien. Este río no avanza de forma aleatoria, sino que busca su propia realización, un estado de completa libertad y racionalidad. Entonces, el fin de la historia, para Hegel, sería como la desembocadura de este río. Exactamente. Un punto donde la razón y la libertad se materializan completamente en la sociedad. Exactamente. Pero ojo que para Hegel el fin no era un abrupto, se acabó. Lo veía más como una culminación, un estado de plenitud. Y aquí es donde me surge una duda. ¿Cómo se supone que sería esa sociedad en su estado de plenitud? Esa es la pregunta. Una utopía sin conflictos. Esa es la pregunta del millón. Un mundo perfecto. Y es donde las interpretaciones de Hegel comienzan a divergir. Algunos lo imaginan como una sociedad ideal.
otros como un estado de estancamiento donde el progreso se detiene. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo visualizarías ese fin de la historia? Difícil pregunta. Quizás me inclinaría a pensar en un equilibrio donde los grandes conflictos ideológicos se han resuelto y se alcanza una estabilidad social y política. Pero claro, es pura especulación. Lo interesante es que a partir de Hegel, otros pensadores se apropiaron de este concepto y lo llevaron por caminos inesperados. Sí. Uno de los más llamativos es Alexander Kojève, un filósofo del siglo XX que le dio una vuelta radical a la idea. Ah, sí. Kojève que afirmaba que la historia había terminado con Napoleón. Cuéntanos más sobre esa interpretación tan peculiar. Kojève sostenía que la victoria de Napoleón en la batalla de Jena en 1806 representaba el triunfo definitivo del Estado racional y el sistema legal moderno, la culminación de los ideales de la Revolución Francesa. Interesante. Para él, ese preciso momento marcó el fin de la historia. Espera, o sea que para coger todo lo que ha pasado desde 1806 hasta hoy, desde las guerras mundiales hasta Internet, son solo notas al pie de página de un libro ya terminado. Exactamente. Y para ilustrarlo en una anécdota fascinante, se dice que Hegel presenció el desfile de las tropas Napoleón tras la batalla de Jena y al verlos pasar exclamó: ¡He ahí la razón a caballo! ¡Qué imagen tan poderosa! Aunque también un poco inquietante pensar que la historia podría haber terminado con un evento militar, ¿no te parece? Sin duda, la afirmación de Kojève genera muchas preguntas. Claro. ¿Puede un solo evento, por más trascendental que sea, marcar el fin de todo un proceso histórico? ¿Qué pasa con la evolución constante de las sociedades? Sí. Las nuevas ideas, los desafíos que enfrentamos. Y hablando de otras perspectivas, mencionaste a otro filósofo que tenía una visión diferente sobre el fin de la historia, Eric Weil. ¿Qué lo diferenciaba de Kojève? Weil, también estudioso de Hegel, no creía que la historia hubiera terminado en un sentido absoluto. Para él, el fin de la historia significaba la llegada de un estado racional, un sistema basado en la razón y la justicia, pero reconocía que la irracionalidad humana, la violencia, el sufrimiento, persistirían incluso en ese estado final. O sea que para Bailey la historia podía culminar en términos de organización social y política. Exacto. Pero la lucha interna del ser humano seguiría presente. Exactamente. La historia puede haber alcanzado su fin en un nivel, pero en otro, la complejidad de la naturaleza humana con sus luces y sombras seguiría su curso. Claro. Si recapitulamos, hemos visto cómo la idea del fin de la historia ha sido interpretada de maneras muy diversas, desde la visión idealista de Hegel hasta la interpretación radical de Kojève, pasando por el enfoque más realista de Weil. Y ahora nos adentramos en el siglo XX, una época marcada por grandes convulsiones. Y cambios radicales. ¿Cómo encaja el concepto del fin de la historia en este contexto? Bueno, en el siglo XX, y especialmente tras la caída del muro de Berlín, la idea del fin de la historia vuelve a tomar fuerza esta vez de la mano de Francis Fukuyama. Así. Fukuyama y su famoso libro, El fin de la historia y el último hombre, que causó tanto revuelo en los años 90. Recuerdo haber leído sobre él en la universidad. Fukuyama, escribiendo justo cuando el mundo presenciaba el colapso del bloque soviético, argumentó que la democracia liberal había triunfado de forma definitiva. Para él, este era el punto culminante de la historia, el modelo que se impondría a nivel global. Su libro se convirtió en un bestseller y muchos lo vieron como un profeta del nuevo orden mundial. Pero acertó Fukuyama en su predicción. ¿Vivimos realmente en el fin de la historia? Esa es la gran pregunta. Si bien es cierto que la democracia se expandió en las décadas posteriores a la Guerra Fría, la historia no se detuvo como Fukuyama parecía sugerir. Nuevos conflictos como la Guerra del Golfo y las guerras en la ex Yugoslavia demostraron que las tensiones geopolíticas y las luchas por el poder seguían muy vigentes. Y no podemos olvidar el resurgimiento de nuevas formas de autoritarismo. Exacto. El fundamentalismo, que desafían directamente la idea de un mundo unificado bajo la democracia liberal. Parece que Fukuyama se dejó llevar por el optimismo del momento histórico. Es posible que Fukuyama haya subestimado la complejidad de la historia. Su visión se ha criticado por ser simplista y eurocéntrica, ignorando las realidades y contradicciones del mundo no occidental. Es fascinante cómo la idea del fin de la historia genera tantas interpretaciones a veces contradictorias. Pareciera que cada época y cada pensador le dan un significado diferente. Y no olvidemos a aquellos que rechazan por completo la idea de un fin de la historia.
Para estos pensadores, la historia es un proceso continuo impredecible sin un destino final predeterminado. Hablando de críticos, mencionaste algunos filósofos que cuestionaban la idea de un fin de la historia. ¿Podrías contarnos un poco más sobre sus argumentos? Claro que sí. Figuras como Jacques Derrida, por ejemplo, criticaron la idea de un fin de la historia por considerarla teleológica. Es decir, que asume que la historia tiene un propósito o una meta predefinida. Para Derrida, la historia es un proceso abierto contingente sin un guión preestablecido. Entonces, para Derrida, hablar de un fin de la historia sería como intentar forzar un cierre a un proceso, que por naturaleza es abierto e impredecible. Exactamente. Y más allá de la crítica filosófica, también hay críticas históricas a la tesis de Fukuyama. Muchos historiadores argumentan que la historia no se mueve en línea recta hacia el progreso, sino que está llena de retrocesos, contradicciones y giros inesperados. O sea, que la historia no es un camino lineal hacia un destino final, sino un proceso complejo, dinámico, a veces caótico. Pensándolo bien, esta idea del fin de la historia me recuerda a los mapas antiguos, donde se dibujaban monstruos marinos en los territorios inexplorados. Tal vez el fin no es más que nuestra forma de intentar domar lo desconocido. Me gusta esa analogía. Y precisamente esa idea de la historia como un proceso complejo y multifacético nos lleva a cuestionar la validez de cualquier teoría que pretenda predecir su fin. Entonces, después de este recorrido por las diferentes interpretaciones del fin de la historia, ¿qué podemos concluir? Buena pregunta. ¿Es una idea obsoleta o aún tiene relevancia en el mundo actual? Hemos explorado las diferentes interpretaciones del fin de la historia, desde las visiones clásicas de Hegel y Kojève hasta las ideas más contemporáneas de Fukuyama y sus críticos. Hemos visto cómo este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios históricos y generando intensos debates. Claro. Pero ahora la pregunta que nos queda es, ¿qué significa vivir en un mundo donde la historia no tiene un fin predefinido? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción del futuro. Si no hay un destino final escrito, si la historia no está predeterminada, entonces cada uno de nosotros juega un papel fundamental. Es decir, ya no podemos esperar pasivamente a que la historia nos lleve hacia un supuesto fin utópico o distópico. No. Somos nosotros con nuestras acciones, decisiones e ideas quienes vamos dando forma al curso de la historia. Exactamente. Y esto implica una gran responsabilidad, también una gran libertad. Claro. No estamos atados a un guión preestablecido, tenemos la capacidad de influir en el rumbo de la historia, de construir un futuro mejor o, por el contrario, de contribuir a su deterioro. Entonces, la idea del fin de la historia, aunque no la entendamos como un punto final literal, nos sirve como una herramienta para analizar críticamente el presente, para identificar los desafíos que enfrentamos y para buscar soluciones que nos permitan avanzar hacia un futuro más justo y sostenible. Precisamente, en lugar de buscar un fin estático, deberíamos enfocarnos en construir un futuro dinámico en constante evolución, donde la búsqueda de la libertad, la justicia y el bienestar humano sean los motores que impulsen la historia. Si Kojève creía que la razón a caballo había marcado el fin de la historia, podríamos decir que hoy en día la razón cabalga lomos de algoritmos y tecnologías que aún no comprendemos del todo. Es este nuevo terreno donde se juega el futuro de la historia. Es una pregunta fascinante. Y la respuesta, como casi todo en la historia, no es sencilla. Claro. La tecnología sin duda juega un papel crucial en la configuración del mundo actual. Pero también lo hacen factores sociales, económicos, políticos y culturales. Lo que sí parece claro es que la historia no ha terminado, sigue escribiéndose cada día. Y depende de cada uno de nosotros contribuir a que esa historia sea una que valga la pena contar. Exacto. No podemos caer en la complacencia o la resignación pensando que la historia ya está escrita. Tenemos la obligación de participar activamente en la construcción del futuro. Un futuro que, si bien no tiene un fin definido, puede ser mejor que el presente. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión profunda en el concepto del fin de la historia. Espero que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas sobre este tema tan complejo y fascinante. Los invito a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir participando activamente en la construcción de un futuro mejor.